Está cambiando la foto. Este martes en los mercados, los futuros en Estados Unidos empiezan a animarse un poquito, lo suficiente para tratar de dar continuidad al rebote de ayer lunes y un poco olvidar las malas sensaciones que produjeron los datos de inflación del pasado viernes. Y aquí en Europa, pues 3/4 de lo mismo. Había muchos índices europeos que estaban en el rojo y ahora poco a poco tratan de girarse al alza, y el que lleva hoy muchas cabezas de ventaja es el IBEX 35, genio y figura, que está subiendo ya casi un 1% y por encima claramente de los 9.400 puntos. El secreto no es ningún secreto, son los bancos los que siguen tirando del índice español, y todo esto también después de haber conocido esos datos de inflación que vuelven a subir, tanto la inflación general como la subyacente en el caso de España. Enseguida nos van a contar por qué, aunque yo creo que poco a poco, si habéis estado escuchando el programa a lo largo de los últimos meses, pues os vais haciendo una idea cada vez más clara de a quién le sienta bien y a quién no la inflación. Abrimos Momentum de la economía de los mercados hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Advanc. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezando por el IBEX 35, Gonzalo, va como un tiro, como un cohete. Los bancos van como un tiro, como un Bancos, cohete. los bancos. Los bancos. Lo que tantos años nos han quitado los bancos desde el punto de vista de ponderación de índice, pues por fin empiezan a devolver algo. Y digo empiezan a devolver algo porque todavía lo que han quitado durante muchos años todavía es mucho más de lo que están dando. Nos encontramos la paradoja en el momento actual, los dos valores que más pesan en el IBEX, pues tenemos al Santander prácticamente con un más 30 en el año y tenemos a Iberdrola plano. Todo lo que es el entorno favorable para bancos, actividad económica que aguanta, datos de inflación y expectativas de tipos al alza, pues eso que es un entorno favorable para bancos en cuanto a valoración, no lo es tanto para sectores más defensivos, con las eléctricas un poco al frente. Entonces, con la ponderación que tienen en el índice, y que es el índice donde pues el sectorial tiene más peso dentro de los grandes índices, pues el relativo ahí está, y de momento, pues salvo que sucedan cosas no esperadas, pues estas dinámicas pensamos que pueden continuar en próximas semanas. Ya vemos, Daniel, que la inflación le sienta muy bien a los bancos, más inflación trae más subidas de tipos de interés, se está convirtiendo en todo un activo refugio. El sector financiero, la pega que se le podría poner, y que yo creo que sobre esto también hay cada vez más debate, es que no estén remunerando, ¿no? La tasa de ahorro, los depósitos en la misma magnitud que están subiendo los tipos de interés. Efectivamente, pero bueno, o sea, yo creo que tampoco es un pero. Quiero decir que al final en lo que es dentro de la amalgama de productos financieros tenemos muchas alternativas, muchísimas alternativas, dependiendo del riesgo que queramos asumir, ¿no? Hablábamos del IBEX y en especial de la banca. Pues bueno, esto estamos hablando de renta variable y de plazos más vamos a decir, de plazos largos, ¿no? Si un cliente nos preguntara pues la oportunidad del IBEX, yo estoy seguro que el IBEX a nivel general de índice pues es difícil de verlo. Es verdad que lleva unos años pues delicados, ¿no? Por toda la carga que tenía, como decía Gonzalo, ¿no? Sobre todo por la parte financiera y de energía. Pero no hay duda que la gestión activa y los fondos que han hecho muy buen trabajo en lo que es la selección de valores dentro del IBEX, pues no hay duda que es una oportunidad absoluta para el largo plazo. Dicho esto, dentro de la renta fija, lo que es la inflación y como hablabas, ¿no? Que ya poco a poco pues todos vamos haciéndonos más o menos expertos de la situación y de las relaciones de los mercados, ¿no? Inflación parece que se está manteniendo, han salido datos hoy en diferentes países de Europa, por en torno del 6%, y esto, bueno, pues ha provocado la relación directa, ¿no? que vemos últimamente, que es que los tipos de interés pues suben aquí en la parte de Europa, tanto en la deuda pública española, francesa, italiana, alemana, ¿no? A nivel general. Esto, pues lo que provoca es subida, sobre todo en los tramos cortos de la curva, y bueno, es verdad que dentro de lo que es la guerra del pasivo o la guerra de los depósitos, o que remunerar de momento no estamos viendo gran actividad, pero lo que sí que estamos viendo es en fondos de inversión o productos que están empezando a salir, productos ya garantizados, ¿no? de diferentes entidades a nivel local, aquí a nivel nacional,
Pero vamos, ya os digo, lo que es la rentabilidad en el corto plazo dentro de los fondos de inversión que hacen gestión activa de renta fija, sí que ya estamos viendo que están empezando a pagar. El devengo, ¿no?, del tipo de interés, de la ponderación de los bonos que pueden tener dentro esos fondos, la verdad es que ya se va notando. Si hacemos el análisis de los últimos 3 meses, pues joder, fondos relativamente tranquilos con una duración muy corta, pues podemos estar hablando que ya han devengado en un trimestre aproximadamente el 1%, ¿no? Bueno, que es acorde a lo que son los tipos de interés de cómo están en las diferentes emisiones, tanto de deuda pública como de corporativos. Podría haber de otra forma. Algunos miembros del Banco Central Europeo dicen así un poco en privado que la inversión en fondos y la propia subida de la bolsa es inflacionista y por eso piden o están pidiendo a los bancos también que mejoren las condiciones para el ahorro. Pero bueno, aquí cada uno ya sabemos que también celebra un poco lo que quiere. Estamos viendo hoy subidas importantes que apuntaba Daniel en las yields de los bonos. No tengo aquí los más a corto plazo, pero sí los 10 años. El norteamericano sigue ahí 3,94. El Bund alemán 2,65, el español casi 3,7 y el italiano ya 4,5%. ¿Esto cómo hay que leerlo, Gonzalo, esta subida de las rentabilidades? Bueno, donde está realmente el problema es en el corto plazo. Esas famosas inversiones de la curva, que es cuando el plazo corto, los tramos cortos, se suele coger el 2 años, da más rentabilidad que los plazos largos, que sucede, como comentábamos, en Estados Unidos ya desde hace bastantes meses y en Europa desde octubre. Pues ahora mismo creo que tenemos el 2 años alemán que está en torno al 3,15 más o menos, con lo cual el diferencial de rentabilidad es positivo para el 2 años pues en 50 puntos básicos respecto al 10. Este tipo de desajustes normalmente, históricamente, siempre han sido una señal de que las cosas pues quizás a medio plazo no funcionan de forma adecuada, cuando esa curva se invierte de forma tan importante. Y hay que recordar lo que comentábamos, que hace unos meses era en Estados Unidos, pero ahora también sucede en Europa. Entonces, el por qué hay inversores interesados en comprar esos plazos largos cuando el corto está remunerando más, significa que hay algo en el horizonte pues que quizá les preocupa, o también inversores que durante tanto tiempo han tenido la parte larga de la curva dando rentabilidades tan negativas que ahora incluso estos precios y la liquidez sigue siendo elevada les compensa. Entonces, un poco el problema, digamos, a medio plazo puede venir por datos de este tipo, esa inversión de la curva en las 2 áreas geográficas, pero hay que recordar también que a pesar de la subida de tipos, la política fiscal sigue siendo muy expansiva, o sea, constantemente estamos oyendo en cuanto a ayudas, el gastos en pensiones incrementa. Entonces, la parte fiscal realmente está siendo un contrapeso muy importante para esos datos de inflación a nivel social y está ayudando a que esa inflación sea mucho más llevadera desde un punto de vista del componente social, ese incremento de los salarios mínimos. Todo eso, digamos, va en la parte de empuje fiscal y contrarresta los datos desde el punto de vista de inflación, con lo cual bancos centrales endureciendo política monetaria, política fiscal expansiva, pues datos de inflación con resistencia a la baja, y eso es un poco la realidad que tenemos en este primer semestre. Algunos economistas y analistas creen que en 4% de tipos de interés en Europa es incluso quedarse cortos. Estamos viendo estos días que se vuelven a publicar también datos de inflación. Por ejemplo, lo último ha sido en España y en Francia. Francia ha subido 2 décimas, lo mismo que en España, 6,1, 7,7 la subyacente. ¿Está volviendo la inflación, Daniel? Bueno, la inflación yo creo que no se ha ido. O sea, la inflación, es verdad que tuvimos el inicio de año este que hemos tenido, que ha sido pues una sorpresa para todos, desde todos los puntos de vista, desde la parte de renta variable y de la parte de renta fija, ¿no? Bueno, pues ahora parece que llevamos estas últimas semanas pues volviendo un poco al cauce que hemos tenido a finales del año pasado. La inflación nunca ha dejado de estar. Lo que pasa es que la interpretación del mercado en el corto plazo, pues muchas veces vamos a decir que es algo visceral, ¿no? Entonces, a poco que caía, o sea, que era menos alta la inflación, no que caía, pues el mercado interpretó que los bancos centrales pues quizás iban a dejar de subir tipos tan agresivamente como nos estaban diciendo a finales del año pasado. Pero bueno, los datos de inflación siguen estando donde están. Los que han salido pues a día de hoy, y luego el dato de Estados Unidos, el del PCE, el del gasto personal que
que es un dato que mira muy detenidamente la Fed, pues nos volvió a aclarar que la inflación sigue con nosotros. Entonces, los bancos centrales nos han dejado muy claro lo que van a hacer, ¿no? Entonces, de ahí la forma de la curva, ¿no? Tenemos cierta visibilidad desde el punto de vista de corto plazo, ¿no? En 2 años o menos de 2 años, en el cual pues las curvas están, vamos a decir, descontando más o menos, no diría que de una manera clarísima, pero la tasa terminal o a dónde van a llegar los bancos centrales subiendo, lo cual, pues, si tenemos estas rentabilidades en el corto plazo, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que tenemos fondos de inversión que están haciendo una gestión activa de vencimientos y que a medida que suben los tipos van adaptando la cartera y vamos encontrando rentabilidad. Es verdad que por la parte del largo plazo, pues aquí tenemos que andar con mucho más cuidado, pero no solamente porque no tenemos muy claro, como decía Gonzalo, de qué es lo que está descontando el mercado en el medio plazo, sino sobre todo por el tema de riesgo, ¿no? De la renta fija, que está claro que la renta fija en el largo plazo, como bien nos demostró el mercado el año pasado, pues tiene ciertos riesgos y una vez que se decide entrar en una gestión más de duraciones, pues hay que tener claro que la cartera puede sufrir cierta volatilidad. Entonces, bueno, la inflación está claro que sigue con nosotros. La consecuencia de esta inflación o de los tipos de interés, la subida tan brusca que estamos subiendo, que hemos visto en los tipos de interés, la consecuencia yo creo que todavía no tenemos la visibilidad para tenerla clara, ¿no? Lo que es, si va a ser aterrizaje suave, aterrizaje algo más fuerte. Yo creo que esto es dato a dato, como dicen los bancos centrales, e irán muy atentos a cómo va evolucionando pues la economía. Pues que por primera vez el mercado empieza a visualizar también subidas de tipos en 2024, Gonzalo. Yo no sé si esto es demasiado exagerado, pero hay que nos estamos poniendo ya ahí, en ese sitio, ¿eh? Pero es que a principio, hace unas semanas, estábamos descontando bajadas de tipos en la última parte de este año. Por eso. Entonces, o cogemos un poco de perspectiva para ver las cosas, pero si nos dejamos llevar por noticias que en 2 o 3 semanas cambian un poco el sentido de los inversores, pues perdemos un poco la noción de lo que está sucediendo. Iremos viendo. Casi siempre lo que sucede en el mercado y lo que más importancia tiene en el año es lo que no está en el guión. Y lo vimos el año pasado. El año pasado las dinámicas de comienzo de ejercicio hasta cuando se anunció la entrada de Rusia en Ucrania eran exactamente las mismas que hemos tenido en lo que llevamos del año 23. Ese diferencial que hablábamos antes de Santander y Iberdrola, por ejemplo, a mediados de febrero era exactamente el mismo que tenemos en este año. Y es ese evento no esperado por el mercado o esas noticias que no están metidas en cuanto a valoración lo que al final acaba distorsionando la evolución del ejercicio. Lo que comentábamos antes, si no sucede nada, parece que estas dinámicas se pueden sostener en el tiempo porque mientras la política monetaria se endurece, la política fiscal está haciendo ahí de contrapeso y a pesar de que ha habido pues algún miembro del Banco Central Europeo y demás que empieza a decir un poco que esas políticas fiscales tan expansivas pues que en algún momento habrá que ponerle ese coto. De momento prima más el asegurar la salida a nivel de actividad económica de todas las distorsiones provocadas por la pandemia que mirar por digamos, la estabilidad fiscal de medio y largo plazo. Entonces, si no sucede nada nuevo en próximas semanas, es muy factible que las dinámicas que estamos viendo se sostengan, que los tipos de interés sigan profundizando en las caídas, especialmente en la parte corta, y que esto tiene unas consecuencias en cuanto a comportamiento sectorial, que es un poco lo que hemos visto en estas primeras semanas del 23. Sí que un poco a modo de conclusión, de resumen, Gonzalo, según lo que estás diciendo, sí que el mercado sí que tiene capacidad para seguir aguantando este rally. Totalmente. Por la parte de Europa, y es la gran diferencia que hay respecto a otras circunstancias de mercado, sí que es verdad que creo que el año 22 ha supuesto el fin que podríamos denominar de la era de los bancos centrales y de estímulos monetarios sin fin. Eso creo que ha quedado aparcado, a pesar de que no es descartable que si en un momento en el futuro vienen problemas, igual tienen que sacar con las viejas políticas de estímulo monetario, como le ha tocado al Banco de Inglaterra hace no demasiado meses, cuando ha visto que pues los planes de pensiones estaban
en graves apuros por la caída tan importante que estaba viendo en renta fija. Pero eso parece desterrado, las políticas monetarias de estímulo sin fin quedan aparcados y en ese entorno, pues aquello que tiene unas valoraciones más atractivas y que este escenario le beneficia, pues es lo que está moviéndose de forma más positiva respecto a lo que sucedía antes del año 22. Tecnología, growth y demás, en ese entorno tiene unas circunstancias bastante más complejas para bancos y compañías cíclicas, pues todo lo que sea inflación y subida de tipos les beneficia. Con lo cual son dinámicas nuevas que con mayor o menor intensidad, pero creo que es un cambio importante o el cambio más importante que nos trajo todo lo sucedido en el año 22 con subida de tipos y una inflación que ha reaparecido pues después de parecer que estaba desterrada durante mucho tiempo. De subida con tu fondo, a punto ya de... se van a cumplir los 2 primeros meses del año, para hacerme yo una idea. Doble dígito. Estar en... La pregunta me has comentado en cuanto a posicionamiento. No, hablo de rentabilidad, ¿eh? Rentabilidad. Estamos en el fondo español en torno al 6% más o menos. Sí que es verdad que estamos infraponderados en financiero, pues un poco viendo que Santander, por ejemplo, lleva ya un 30% en el año y gran parte de ese entorno positivo ya está metido en precio. Al fin y al cabo arrastramos también un muy buen año el ejercicio pasado, donde el fondo se apreció pues un 5 y pico por ciento frente a una caída del 5% del mercado. Y de momento pues hemos tomado una actitud más de esperar y ver qué sucede en próximas semanas, a pesar de ser conscientes que de momento todo lo que rodea a situación del sector financiero y demás es muy beneficioso, pero preferimos tener un punto de cautela con este inicio tan fuerte que ha tenido algunos sectores en estas pocas semanas de ejercicio. Vosotros creo que no sois tan optimistas con la renta variable, que sí, siempre hay oportunidades, ¿eh? Y siempre hay sectoriales que lo harán mejor, pero creo que en vuestro caso sí que estáis un poco más a la defensiva, ¿no? Sí, desde el punto de vista, nuestro punto de vista es sobre todo diversificar de una manera muy clara y para los perfiles prudentes y del corto plazo intentamos, pues dado que la situación en renta fija ha cambiado mucho, pues la verdad es que estamos desde un punto de vista mucho más conservador en el sentido de aprovechar los tipos a corto plazo, ¿no? Con productos, como decía, de gestión activa dentro de la renta fija para aprovechar pues esta inversión de la curva que tenemos. Y por la parte de renta variable, ya os digo, nuestro posicionamiento es absolutamente diversificado, tratando de repartir bien los huevos para que no se caigan al mismo tiempo, quiero decir. Y bueno, pues sobre todo somos muy constructivos, pero entendemos que en los próximos meses pues puede haber cierta volatilidad, lo cual es buen momento, como siempre, para entrar, pero teniendo en cuenta que el plazo de la renta variable no es cuestión de meses, sino más a largo plazo. Sancho, Mafre de Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardía, Sandbank. Muchas gracias a los dos. Os deseo muchos éxitos. Que vaya todo bien. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Un saludo.